Para nadie es un secreto que estamos ante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, tanto en México como en el mundo. Y hasta el momento, el gobierno federal, por vía del Consejo General de Salubridad, han gestionado de la mejor forma posible la crisis. Esto no sucede en todas las entidades federativas. Para muestra un botón, ¿qué es lo que sucede en el estado de Chihuahua? Pues bien, según la Ley General de Salud, el gobernador del estado de Chihuahua, como el resto de los gobernadores y la jefa de gobierno, son autoridades sanitarias. Eso quiere decir que, una vez que el Consejo General de Salubridad decretó la emergencia sanitaria y facultó a la Secretaría de Salud Federal para decidir cuáles son las funciones esenciales, es decir, las empresas que tienen que seguir laborando por el tipo de actividad que realizan, y cuáles son las empresas que no deben de seguir funcionando porque ponen en peligro de vida tanto a sus trabajadores como a los familiares, como a todas las personas que lo rodean, y por ende deben de cerrar. Okay. Si bien es cierto que a nivel trabajo es la federación quien se encarga de todo lo que tiene que ver en esa materia, la cuestión es que en cuestión de salud el gobernador tiene toda la autoridad para poder cerrar los establecimientos con más de 50 personas y para poder ir a los centros de trabajo en donde no hay funciones esenciales y pararlos. Pero eso no está sucediendo, al contrario. El gobierno del estado de Chihuahua se ha dedicado a negociar con los patrones, incluso a permitirles que mantengan cierto número de trabajadores por turno en cada una de las maquilas. Eso, por todos lados, atenta contra los derechos humanos de los trabajadores. Recordemos el artículo 4 constitucional. Todo el mundo tenemos derecho a la salud. Y en este caso, la salud pública corre un grave riesgo. Ahora bien, entremos a un punto también muy importante. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores? Es muy simple. Si tú eres un trabajador o una trabajadora, tienes un contrato por tiempo indeterminado, es decir, firmaste el contrato y no sabes hasta cuándo vas a seguir trabajando, eso está muy chido. ¿Por qué? Porque tu contrato especifica tu horario, tu nombre y cuánto vas a ganar. El hecho de que exista emergencia sanitaria no le da derecho a ningún patrón ni de bajarte el sueldo, ni de pararte sin sueldo. Si eres un trabajador o trabajadora que no tiene contrato, pero tienes un patrón, te pagan un salario y acreditas un horario, se entiende que tienes un contrato también, por lo tanto, tampoco pueden venir a negociar contigo para decirte que te van a pagar el 60%, o el 40%, o el 30%. Hay que ser muy claros. La Ley Federal del Trabajo habla de una contingencia sanitaria, no de una emergencia sanitaria. Lo que se decretó el 30 de marzo de este año es emergencia sanitaria. Por lo tanto, lo que se aplica legalmente es que al ser una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, todos los trabajos no esenciales se suspenden durante 30 días y los patrones están obligados a pagar el 100% del salario, no el 40%, no el 60%, no el salario mínimo. No se dejen engañar, emergencia sanitaria y contingencia sanitaria son dos cosas diferentes. Hasta el momento, en este país no se ha decretado una contingencia sanitaria. Cuando se decrete la contingencia sanitaria, entonces vamos a estar en el supuesto del 49 bis de la Ley Federal del Trabajo. Eso quiere decir que por 30 días los patrones están obligados a pagar un salario mínimo. Mientras tanto, ganes lo que ganes, es el mínimo o más del mínimo, no pueden obligarte a renunciar, no pueden obligarte a bajar el sueldo, no pueden obligarte a firmar ningún documento con la promesa de que te van a contratar después. Los patrones tienen que ser muy responsables, la autoridad laboral tiene que ser muy responsable y sobre todo la autoridad estatal tiene que ser sumamente responsable. El propio gobernador, Javier Corral Jurado, ha dicho en conferencia de prensa, el Estado no tiene la capacidad médica para atender una emergencia sanitaria de esta magnitud. Sin embargo, considera que no hay ningún problema que cientos de trabajadores sigan hacinados en la industria maquiladora, sigan trasladándose en condiciones antihigiénicas y sean un foco de contagio para ellos, sus familias y todos los ciudadanos. Recuerden, chicos y chicas, lo más importante es la vida, hay que proteger la vida, hay que defender nuestros derechos humanos, hay que defender los derechos laborales y por favor no se dejen engañar. Nadie les puede bajar el sueldo, nadie los puede correr, no les pueden pagar más
no les pueden pagar menos del mínimo y no firmen absolutamente nada. Si los tratan de obligar a firmar, ustedes no lo hagan. Defiendan sus derechos. Hasta luego.